Queridos hermanos, hace aproximadamente unos 4 meses que publiqué un vídeo titulado La Biblia, la Palabra de Dios. Y en este vídeo se componía de 3 partes y concretamente en la tercera parte yo les hablaba de cómo ir a meditar y a estudiar la Biblia, que contiene y da testimonio de la palabra de Dios, pues que había que hacerlo con una fe lógica y racional y que era imprescindible el concurso de la guía y dirección del Espíritu Santo para poder verdaderamente discernir cuál es la palabra, lo que es auténtico y verdadero, cuál es la palabra de Dios que este libro llamado la Biblia contiene. Y bueno, puse como ejemplo de estudio pues el primer capítulo de Mateo, y he vuelto a ver el vídeo un par de veces o tres y la verdad es que pues que no estoy contento como expuse las cosas en esa tercera parte. No solamente no estoy contento, sino que me siento mal, porque yo les planteé una serie de cuestiones, pero yo no me definí. O sea, yo no dije exactamente cuáles son mis convicciones, mis creencias en el tema que estábamos tratando. O sea, me mostré pues ciertamente con una actitud ambigua. Y yo no sé si ustedes pensaron lo mismo que yo, pero yo creo que no es propio en un hijo de Dios y discípulo de Cristo ser ambiguo en este tipo de cosas. Uno debe ir con la verdad por delante y, como dice un refrán español, pues con la verdad a la horca. Y este es el motivo por el que voy a publicar este vídeo, porque como me siento mal y lo estoy reconociendo delante de ustedes que es por culpa de mi ambigüedad, pues en este vídeo no lo voy a hacer. En este vídeo voy a hacer lo que debí de hacer en aquel vídeo. Fíjense, mis hermanos, prácticamente la mayoría de los eruditos coinciden en que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo. E igualmente, pues todos estos eruditos coinciden en que este Evangelio de Marcos es el Evangelio que sirvió de referencia tanto para Mateo y Lucas, que como ustedes saben los tres componen los llamados Evangelios sinópticos. No he hecho un estudio matemático, la verdad. Yo sé que Mateo es el Evangelio más amplio. No he hecho un estudio matemático, pero yo me atrevería a decir de que Mateo pues recoge, yo creo que probablemente pues un 70% de Marcos. Pero evidentemente hay un 30% pues que no, lo cual significa que este 30% pues procede, como es natural, de otras fuentes. Y bueno, en este vídeo y como ejemplo pues pondré el capítulo 1 y 2 de Mateo, que evidentemente pues proceden de otras fuentes. La pregunta es, que uno puede hacerse, ¿cuáles son estas fuentes? Muchísimos eruditos barajan la hipótesis de una fuente a la que le llaman la fuente Q. La fuente Q, la cual no es otra cosa que una colección de dichos y hechos que se le atribuyen a Jesús y que se conocieron pues gracias a la tradición, digamos, oral. Eran cosas que iban contando y alguien pues las coleccionó y las recogió. También decirles, mis hermanos, que el Evangelio de Mateo, y también según los eruditos, ¿no?, pues como muy pronto finalizó su escritura, pues probablemente una década después de la destrucción del templo de Jerusalén, que como saben fue en el año 70. Luego nos estamos
enmarcando en finales del siglo I. Y entonces, y en mi opinión, yo creo que es conveniente que nos preguntemos, bueno, ¿y qué estaba ocurriendo a finales del siglo I? Porque si realmente tenemos conocimiento de ello, pues seguramente vamos a entender pues muchísimas cosas. Fíjense, yo les voy a poner aquí una serie de puntos desde mi discernimiento y opinión y en lo que yo he leído y puedo saber. Punto número 1. Los judeocristianos estaban retornando masivamente al judaísmo. Y hay algunos eruditos cristianos que llegan a decir que a finales del siglo I ya no quedaba un judeo cristiano en la Iglesia de Dios. Esto se lo dicen algunos eruditos. Yo personalmente, en fin, yo creo que es una exageración. Punto número 2. Por causa del retorno de los judeocristianos al judaísmo, pues como es natural, pues la mayoría de los que quedaron en la iglesia eran grecocristianos. Eran, y como es natural, pues culturalmente de adscripción griega, y por consiguiente, pues estuvieron afectos, que no lo podían evitar, afectos a la filosofía griega neoplatónica de aquellos días, porque Platón tenía un predicamento grandísimo en el mundo griego y por consiguiente, bueno, pues también a sus tradiciones y esto hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta, y donde algunas de ellas eran de carácter mitológico. Esto estaba en el ADN cultural del mundo helénico, del mundo griego. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que el cristianismo, desgraciadamente, comenzó a alejarse de los fundamentos apostólicos, fundamentalmente de lo que Pablo dijo en sus cartas. ¿Para tornarse en qué? Pues para tornarse en un cristianismo greco-romano. Esto es así. Esto no es algo que yo me esté inventando. Esto lo pueden ver ustedes si estudian y leen la historia. El punto 3. El punto 3 es el judaísmo rabínico. A finales del siglo I, principios del siglo II, el judaísmo rabínico tomó una fuerza impresionante. Ellos se aprovecharon de la debilidad que tenían los cristianos porque estaban siendo perseguidos. Los judíos no estaban siendo perseguidos, estaban siendo perseguidos los cristianos. Y entonces este movimiento de judaísmo rabínico tomó una fuerza tremenda y no dudó, pero en ningún instante, y en lo que pudo, en denostar la figura de Jesús, dando pábulo y propagando todo tipo de leyendas falsas y difamatorias. Punto número 4. Y esto es algo que se comenta poco, pero yo quiero decirlo en este vídeo. Junto al incipiente cristianismo, en aquella época, estamos hablando de finales del siglo I, compitió con el cristianismo una religión mistérica denominada mitraísmo. Yo supongo que muchos de ustedes lo sabrán, pero no es algo de lo que se hable mucho. La cual esta religión rendía culto a una divinidad llamada Mitra y que tuvo una especial implantación entre los soldados romanos, O sea, muchísimos soldados romanos eran seguidores de esta religión, de tal modo de que ellos la extendieron a lo largo y ancho del Imperio Romano. O sea, que fue una religión muy importante dentro del Imperio Romano. Esta religión, el mitraísmo, compitió con el cristianismo, fíjense, hasta finales del siglo IV, en la que fue prohibida por el emperador romano.
fíjese, estamos hablando de 4 siglos de convivencia. Y he de decirles algo, mis hermanos, tristemente el cristianismo primitivo, a mí me gustaría decir lo contrario, pero es que esto es la evidencia histórica. Tristemente el cristianismo primitivo fue alejándose de los fundamentos apostólicos y fue absorbiendo e incorporando a la teología cristiana, pues oiga, filosofías paganas, tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según la doctrina de Cristo. Y esto lo pueden comprobar inclusive leyendo las cartas de los padres posapostólicos. Y veremos cómo sí hay alguno que sí que hace referencia, como Clemente, que hace bastante referencia al apóstol Pablo, pero luego ya verán que hay otros que prácticamente, pues casi uno leyendo sus cartas dice, bueno, pues que Pablo no existió. No les quepa, hermanos míos, la menor duda, pero no les quepa la menor duda de que el cristianismo primitivo estuvo afecto no solo a filosofías y tradiciones grecorromanas, sino también a corrientes y religiones como pudieron ser o como fueron el docetismo, el gnosticismo y esta religión que acabo de hablarles, el mitraísmo. Y me llama muchísimo la atención, la verdad, es que no se hable mucho del mitraísmo cuando, si lo estudiáramos en profundidad, observaríamos que hay algunas similitudes con el cristianismo grecorromano, el que hay hoy en día, porque el cristianismo, la cristiandad que hay hoy en día es una cristiandad grecorromana. Y voy a intentar ser breve, ¿no? Pero esto lo he sacado, estas similitudes las he sacado pues de una fuente, oiga, que no es dudosa, digamos que no es beligerante contra los cristianos evangélicos como es protestantedigital.com, ¿no? Y voy a intentar ser lo más breve posible y voy a leerlo, ¿no? Dice, ambas creencias están de acuerdo en que la muerte no es el final de la vida. Estamos hablando de mitraísmo y cristianismo. Las dos dicen que eran secretas. En el mitraísmo actuaban como cofradías ocultas. Mitra y Jesús eran varones jóvenes. Dios, Padre Cristiano y Mitra eran padres del ser humano y de la naturaleza. A los devotos de Mitra se les entregaba el gorro el gorro frigio, la vara y el anillo, muy parecido, fíjense, al báculo, la mitra y el anillo de los obispos cristianos católicos romanos. Tanto Mitra como Jesús nacen de manera milagrosa. El primero, hay dos leyendas, como verán, esta es una y luego hay otra, ¿no? El primero en una cueva de una piedra, posiblemente con forma de huevo, y el segundo, pues como todos sabemos, o como dice Mateo, ¿no?, en un pesebre y de una joven sin que intervenga varón. Los dos aparecen en lugares pobres e insignificantes. En el nacimiento de ambos ocurre algo importante, ¿no? Como en el de Jesús, pues un ángel que anuncia lo sucedido a unos pastores, y con Mitra una luz potente que atrajo a los pastores cercanos. En la leyenda de los dos nacimientos aparecen animales. A Mitra le trae el mensaje un cuervo y a Jesús una paloma en el momento del bautismo. En las dos creencias se celebra un ágape, sentados en torno a una mesa, y se termina con la celebración del pan y el vino. En la festividad pagana del 25 de diciembre a Jesús y a Mitra se les da como fecha de nacimiento. Estoy hablando de este cristianismo grecorromano. El 6 de enero ambas creencias coinciden con la llegada de unos magos a donde estaba el niño. El domingo dedicado a Dios es también una fecha del calendario semanal mitraico. El cristianismo realmente es el que se hace dueño de estas fiestas que ya existían y que estaban muy arraigadas en la sociedad romana o y griega. Además de la celebración de la Santa Cena, Jesús comparte con Mitra pues algunos títulos como el Buen Pastor, el Camino, la Verdad y la Luz, el Redentor, el Salvador, el Mesías, entre otros. Bueno, en fin, me voy a detener aquí porque no me quiero extender. Simplemente pues que vean que estas similitudes, y vuelvo a repetir, esto
Esto lo está diciendo una fuente que es protestante digital y que no es beligerante y contraria a los cristianos evangélicos. Y el punto número 5 dice lo siguiente, o les pondré lo siguiente. Los primeros judeos cristianos, los primeros, fueron de los de la iglesia de Jerusalén, y donde, hermanos míos, algunos de ellos conocieron personalmente a Jesús. Es que lo conocieron. Algunos conocían y muchos sabían que Jesús era hijo de José el carpintero y de María. Y esto es así porque conforme al orden de sucesión en la tradición judía, vemos como Jacobo, hermano de Jesús, fue aceptado y sin oposición alguna como el principal de la iglesia, porque era el que le seguía, digamos, genealógicamente a nuestro Señor Jesús. En aquellos días, créanme, y esto es así, en aquellos días y en Jerusalén, nadie, absolutamente nadie, ponía en duda que José el carpintero de la casa de David fue el padre biológico de Jesús, y por consiguiente, pues reuniendo Jesús todas las condiciones proféticas para ser el Mesías. Y de hecho, hermanos míos, los apóstoles lo que predicaban era que Jesús era el Mesías. Esto es así. O sea, decir que todas estas cosas que, digamos, que vienen ahí en Mateo capítulo 1, eso viene después, porque en el principio, en la iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos, todo el mundo creía que Jesús era hijo biológico de José y de María. Otra cosa que les voy a decir, que los apóstoles y judeocristianos de Jerusalén guardaron la ley. Oiga, esto es del todo evidente y es indiscutible. Claro que guardaron toda la ley. Porque, hermanos míos, lo que estos judeos cristianos conocían de las palabras, y enseñanzas y hechos de Jesús, ¿cómo lo conocían? Pues lo conocían porque los apóstoles estaban contándole lo que ellos habían visto y oído, lo que ellos habían vivido. Y entre muchas cosas lo que ellos habían vivido es ver cómo Jesús cumplió toda la ley, pero no solamente es que cumplió toda la ley, sino que les enseñó a ellos y a otros que debían de guardarla. Es decir, que ellos realmente es lo que hicieron. Ahora bien, abreviando les diré, y esto que les voy a decir ahora es bastante importante, que años después y tras un breve periodo de transición, es decir, que una vez que nuestro Señor Jesús, Cristo, asciende a los cielos, es glorificado, ahora ahí está el Padre, y viene luego el Espíritu Santo, y se inicia la iglesia en Jerusalén, y bueno, durante todo este tiempo, y los cristianos empiezan a ser perseguidos por las autoridades religiosas de Israel, etc. Ahí hay un periodo de transición que hay que tenerlo en cuenta. Y este periodo de transición es conforme al plan de los siglos y edades que Dios hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y fíjense lo que ocurre cuando acaba este periodo de transición. Y es que aparece en escena pues un personaje, el que todos conocemos como el apóstol Pablo, al cual le fue revelado directamente por el Señor Jesús el misterio escondido desde los siglos, el misterio del Mesías, por el que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Pero no solamente este misterio, sino otros o casi todos los misterios, sino que también le fue revelado al apóstol Pablo prácticamente la totalidad de la doctrina de Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Si se dan cuenta, he utilizado muchas veces la palabra el Mesías, que es correctísimo, porque es la que utilizaban los judeos cristianos en Jerusalén y en torno. Fíjense, mis hermanos,
A diferencia de los otros apóstoles que en ese momento no escribieron nada, sino que ellos de palabra pues contaban lo que habían visto y oído, Pablo no solo predicó lo que le fue revelado, sino que lo escribió en numerosas cartas en las que evidentemente volcó pues todo lo que le fue revelado. Y los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo, y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta y presente. Fíjense, mis hermanos, la cosmovisión de los judeo-cristianos, ¿sí? Es así. Ellos pensaban que el mundo estaba constituido o compuesto de dos grupos de personas. Estaba compuesto de judíos y de gentiles o paganos. O sea, ellos lo veían así. Judíos y el resto eran gentiles o paganos. Pero fíjense, llega el apóstol Pablo y en cierto modo les viene a decir que conforme al plan de Dios deben cambiar el modo de ver e interpretar al mundo, porque es voluntad de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, que el mundo, y en el futuro inmediato, ya no se va a componer solamente de judíos y de gentiles o paganos, sino que se va a componer de judíos, de gentiles o paganos y de la Iglesia de Dios, en la cual ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos van a ser unos en Cristo Jesús. Por consiguiente, la Iglesia de Dios ya no va a estar bajo la ley, filosofías y tradiciones, sino bajo la gracia y sujeta a la ley de Cristo. Esto es, en fin, he tratado de resumirlo, pero esto es lo que el apóstol Pablo en sus cartas les viene a decir, y ojo, esto se les atragantó, pero de una manera clara a los judeocristianos. Fíjense, tan solo, estoy hablando en aquel tiempo, en aquella época, tan solo el apóstol Pedro, y que como todos ustedes saben, el apóstol Pedro fue usado por Dios para abrir la puerta a los gentiles o paganos. Pues fíjense, el apóstol Pedro fue el único que entendió o medio entendió al apóstol Pablo, y esto lo podemos comprobar leyendo 2 de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 18. Pero el resto de apóstoles que estaban allí en Jerusalén y los miembros judeocristianos de la iglesia de Jerusalén, no entendieron nada, no entendieron nada. Y donde algunos, o muchos de ellos, consideraron al apóstol Pablo como un traidor y como un embustero. Sí. El apóstol Pablo tuvo mucha oposición por parte de los judeocristianos. Vamos a ver, voy a ir un poco rápido. Tras la ocupación y destrucción del templo de Jerusalén por parte de Roma en los años 70 y la posterior dispersión de los judeocristianos, estos judeocristianos se organizaron o se dividieron en dos grupos que luego, los grecocristianos los consideraron herejes, como fueron los nazarenos y los ebionitas. Y ciñéndome a los ebionitas, les diré que estos judeocristianos que rechazaron frontalmente, es que no se preocuparon en meditar y estudiar las cartas de Pablo, sino que en cuanto ellos leyeron algo que no les gustó, ya rechazaron frontalmente todo cuanto dijo y escribió el apóstol Pablo. Pues estos que rechazaron al apóstol Pablo, por el contrario, y después ya en la dispersión, ya a finales del siglo I, en el siglo II, comenzaron, y al igual que los greco-cristianos, comenzaron a absorber y a incorporar ideas y conceptos de algunas corrientes místicas de la época. Fíjense, no,
rechazaron a Pablo, pero luego absorbieron de otro lado. Estos ebionitas seguían el llamado Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de Mateo. Y parece ser que los ebionitas debieron de usar o conocer el original en arameo de Mateo. Toda vez, y a finales del siglo II sabemos que estos ebionitas, ojo, a finales del siglo II es cuando se escribieron, pues, digamos, los textos que hoy disponemos de Mateo. O sea, ya he dicho que lo más antiguo de que hoy disponemos es de finales del siglo II. Pues fíjese, los ebionitas en esta época pues rechazaron frontalmente el capítulo 1 y 2 de Mateo por considerarlos espurios o falsos. Es decir, que ellos, en el Mateo que habían usado anteriormente y que habían leído, pues se ve que estos capítulos no estaban ahí. Antes de analizar Mateo 1 y 2, y desde una fe racional y lógica, discúlpenme, de verdad, por favor, discúlpenme la reiteración en recordarles que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron las cartas del apóstol Pablo. Porque esto es muy importante, pero muy importante tenerlo siempre presente y en cuenta. Fíjense, les voy a hacer una lectura, y en este caso es una versión bíblica que es la Biblia textual, tercera edición, de Gálatas 1, versículos 11 y 12. Y dice así: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Mesías. Por revelación de Jesús el Mesías. Pues, amados hermanos, les confesaré que mi convicción, yo creo que también la de ustedes, pero la mía, mi convicción es plena en el versículo que acabo de exponer. Y por consiguiente, creo firmemente que al apóstol Pablo, le fueron revelados prácticamente todos los misterios. E igualmente le fue revelada prácticamente la totalidad de la doctrina de Cristo. Esta palabra en griego, Cristo, el Mesías, el ungido. Consecuentemente, hermanos míos, les diré, pero además con toda la claridad, les diré que todos aquellos escritos del Nuevo Testamento que digan lo contrario de lo que exponen los textos que les fueron revelados a Pablo, inmediatamente quedan invalidados. ¿Por qué? Porque no se puede estar creyendo una cosa y la contraria. Las dos cosas no pueden ser. Entonces yo lo tengo clarísimo. Si yo tengo una convicción plena de que lo que Pablo recibió fue por revelación directa de Jesús Cristo, lo que no coincida con esto está invalidado. Veamos, la genealogía de Jesús, que se expone en Mateo 1, del 1 al 17. Y también voy a poner varios puntos. Punto número 1. Parece evidente que el propósito de Mateo, y en esta exposición genealógica, es la de demostrar que Jesús es el Mesías. Pero, oiga, cualquiera que lea estos versículos no encontrará un versículo en el que diga que José engendró a Jesús. Es que no lo encontrarán. Y si Jesús no fue engendrado por José, Jesús no es el Mesías. Así de simple y de sencillo. Si Jesús no fue engendrado
por Jesús no es el Mesías. Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Pues miren, todo parece indicar que Mateo 1,16, y en mi opinión, bueno, yo es que estoy convencido además de ello, ¿no? Fue manipulado. ¿Por qué? Porque mire, en línea y al método utilizado en la exposición genealógica, lo propio, si ustedes lo leen, lo pueden comprobar, lo propio es que hubiera escrito así: Jacob engendró a José, José engendró a Jesús, el Mesías. Es lo propio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de esta manipulación? ¿Por qué? Yo estoy convencido que esta manipulación sirvió para darle entrada a un texto añadido que vendrá a continuación, que es Mateo 1, versículos 18 al 25. Punto número 2. Un judío con cierta ortodoxia y método analítico, como seguramente tuvo el apóstol Mateo. El apóstol Mateo tenía su cultura, fue un recaudador de impuestos. Nunca, y un judío ortodoxo, nunca incluiría en una genealogía el nombre propio de algunas mujeres. Esto es algo extraño en la cultura hebrea, y donde casi todas ellas, ojo, tuvieron en algún momento de sus vidas comportamientos que podríamos considerarlos como impuros. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la intención de su inclusión? ¿Cuál? ¿Y en qué ayuda esta inclusión de estas mujeres a la exposición genealógica, cuyo objetivo, porque el objetivo de la exposición genealógica era demostrar que Jesús es el Mesías? Por mucho que yo pienso aquí, la verdad es que no entiendo nada. Es que no lo entiendo. Yo quiero pensar, y es opinión, que quizás quien insertó estos nombres propios de Tamar, Raab, Ruth y Betsabé, la que fue mujer de Urías, quizás fue con la intención de mostrar pues que Jesús procede de diversas capas del pueblo, y es por ello que él, que el Señor Jesús, en su ministerio y en su modo de ver a la humanidad, pues no hizo ni hace acepción alguna de personas. Y el punto número 3, pues francamente, es así. Yo no puedo creer que alguien que fue un recaudador de impuestos se equivocara al contar las genealogías. Más bien creo que Mateo 1,17 es un añadido, efectuado por alguien con escasos conocimientos históricos y evidentemente matemáticos. Nacimiento virginal de Jesús, Mateo 1, 18 al 25. Punto número 1. Todo parece indicar que el cristianismo grecorromano de finales del siglo II también quiso tener su héroe mitológico en la figura de Jesús, y a semejanza pues de Hércules, Perseo, Dionisio, etcétera, los cuales eran semidioses, que fueron fruto de la unión entre un dios y una mujer virgen. Y he de decirles que quienes presumiblemente añadieron estos versículos, oiga, estos no tenían ni idea del hebreo, pero ni idea. Está claro que el texto de referencia que ellos usaron fue la Septuaginta, y que, como ustedes saben, la Septuaginta es la traducción más o menos fidedigna de la Biblia hebrea al griego. Es decir, es que en hebreo pues hay palabras que tienen un significado, pero a la hora de traducir pues a veces se desvirtúa el significado en cierto modo. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque Isaías 7:14,
Isaías 7:14 no es una profecía mesiánica, ¿eh? Ustedes estudien Crónicas, segunda de Crónicas, segunda de Reyes y el contexto de Isaías 7:14 y verán que no es una profecía mesiánica. Y porque Isaías 7:14 y en hebreo se refiere a una mujer joven, Alma, y la cual, y como es natural, pues es una mujer que puede ser virgen o no serlo. Y porque Mateo, apóstol del Señor, no hubiera cometido nunca este error, ¿eh? O sea, Mateo no hubiera cometido este error nunca, porque él conocía bastante bien los textos en hebreo. Punto número 2. Mateo 1, 18, 25. Oiga, Mateo 1, 18, 25 es lo contrario de Romanos 1, 3, que dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, que era del linaje, así es como traduce Reina Valera, pero podría haber escrito, si lo ponemos el significado en griego, pues sería que era del esperma, de donde vienen los espermatozoides de David, según la carne. El apóstol Pablo, con rotundidad y absoluta claridad, nos está diciendo que Jesús es el fruto de la unión de un padre biológico descendiente de David y cuyo esperma fecundó el óvulo de una mujer, la cual podía ser descendiente de David o no serlo. O sea, no era importante. Y esto, hermanos míos, esto es así de claro y de sencillo. Es que es así de claro y de sencillo. Y por tanto, y en base a lo que anteriormente les expuse, Romanos 1:3 invalida totalmente lo expuesto en Mateo 1, 18, 25. Porque, repito, no se puede estar creyendo una cosa y la contraria. Y fíjense, condición sine qua non, respetando las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento y el Evangelio revelado a Pablo, es que Jesús fue de la semilla o esperma de David según la carne. Es que si no es así, Jesús no es el Mesías. Y para finalizar, pues, en el capítulo 2 de Mateo, ahí ven que la visita de los magos, la huida a Egipto y la matanza de inocentes. Y queridos hermanos, y para concluir, y con todo el respeto, voy a ser muy breve. Y voy a ser muy breve porque Mateo 2, y en mi opinión, y no en mi opinión, sino la de mucha gente estudiosa, está llena de leyendas. Muchas de ellas las pueden ver en los evangelios apócrifos. Anacronismos y contradicciones con el otro evangelio, de Lucas. Así que solamente voy a dar un detalle. Tan solo y para concluir, decirles que según muchos eruditos, Herodes el Grande falleció 4 años antes del nacimiento de Jesús. Si falleció 4 años antes, difícilmente pudo producirse una matanza de inocentes en Belén. Pero bueno, fíjense, supongamos que Belén, y en aquellos tiempos fuera una población, lo digo estimativamente, de 500 habitantes, y en la que realmente, vamos a pensar que realmente se produjo una matanza de inocentes menores de 2 años, por mandato de Herodes el Grande. Entonces la pregunta es, ¿cuántos menores de 2 años pudo haber en Belén? ¿20? ¿30? No sé. Poco seguro. En un pueblecito tan pequeño. En cualquier caso, ya para concluir, si es que se produjo esta matanza de inocentes, pues debemos de felicitarnos. Es una alegría el saber que milagrosamente se salvó Juan el Bautista, el cual era 6 meses mayor que Jesús. Pues, esto es una buena noticia. Jesús se salvó porque marcharon de allí, pero bueno, pues milagrosamente Juan el Bautista pues se salvó. Bueno, hermanos, esto de verdad que es que yo me sentía mal y yo no sé cómo
fin, yo he respetado siempre y respetaré toda opinión y libertad de conciencia. Yo he dicho las cosas tal como las discierno y las veo. Y oiga, esto que yo les acabo de decir, en cuanto a lo que son mis profundas convicciones y a mi fe, a mí esto no me afecta en nada porque mi fe no se basa en el nacimiento, digamos, de Jesús. Mi fe en esto, pues igual que Pablo, o sea, está en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es decir, todo está ahí. Yo lo enmarco, como hacía el apóstol Pablo, en lo que es la muerte y la resurrección de Cristo y el bautismo, en la cruz del bautismo, el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente.